Hola, buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a la doctora María Álvarez Vinuesa. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona. Hizo el MIR y la especialización en Ginecología y Obstetricia en el Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Además, tiene un máster en Patología Mamaria y Sonología de la Universidad de Barcelona y un máster en Sexología y Terapia Sexual también de la Universidad de Barcelona. Actualmente está trabajando en la unidad de patología mamaria del Hospital Sant Jaume de Calella y en la unidad de senología avanzada en el equipo del doctor Miquel Prats, que hace unas semanas estuvo también aquí con nosotros en Xarxa en Rosa. Buenas tardes, ¿cómo estamos, María? Hola, Muchísimas buenas gracias tardes. por acompañarnos y por aceptar de venir a explicar pues lo que es la sexología dentro y la sexualidad, sobre todo dentro del proceso del cáncer de mama, que es un tema que yo creo que no se habla en exceso y que es muy, pero que muy importante, ¿no? Entonces, quería preguntarle, por empezar, más o menos, ¿cómo afecta el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama a la sexualidad de la mujer en general? Hola, mira, buenas tardes, Buenas primero. tardes, gracias. Bueno, a ver, primero de todo decir que la atención clínica a la salud sexual es un derecho, ¿vale? Ujú, Y es un derecho que muchas veces no es atendido, ya que se tiende a normalizar la disfunción y se le resta importancia. ujú. Tanto por parte del profesional a veces, con el, bueno, esto no pasa nada, es normal, es lo que hay, como por parte del paciente, que, bueno, que lo que le pasa pues no le da importancia, esto es una tontería comparado con lo que tengo, no voy a consultar por ello. Y además estamos en una sociedad que todavía es bastante retrógrada y llena de tabús. Y Ujú, aunque nos creamos muy progres y muy liberales, pues en realidad aún existen muchos estigmas y temas que son difíciles de abordar. Y la ujú, sexualidad es uno de los más evidentes. ujú. Sí, Cuando porque hablamos de problemas sexuales, o sea, ujú, básicamente, esto era una introducción, pero cuando hablamos de problemas sexuales, nosotros creo que hay que enfocarlos desde una vía de lo que llamamos la perspectiva biopsicosocial. Es decir, ujú, esto quiere decir que la sexualidad está influida por tres esferas: la biológica, la psicológica y la social. Dentro de los factores biológicos que pueden influir en la sexualidad, pues encontramos las alteraciones hormonales, alteraciones de neurotransmisores, enfermedades médicas, problemas psiquiátricos, la toma de fármacos, etcétera. ujú, Los factores psicológicos, pues por ejemplo el estrés, los problemas de la imagen corporal, los problemas de autoestima, la educación sexual recibida en la infancia, las habilidades sexuales que uno tenga, la experiencia. ujú, Y los factores sociales son principalmente pues, la calidad emocional y la relación con la pareja, ¿vale? Si una ujú. pareja no funciona, pues sabemos que es muy difícil que la sexualidad funcione. Entonces, como veis, a nivel general es muy probable que no solo una, sino muchas veces las tres esferas, tanto la biológica, la psicológica y la social, se alteren a causa de un diagnóstico, de un tratamiento por el cáncer de mama, Sí, sí, ¿vale? sí. Es decir, la alteración es global. Ujú. Porque además te iba a preguntar, ya hablabas de la estigmatización, ¿no? De lo que es la sexualidad. Evidentemente también hay una estigmatización en cuanto al tema del cáncer, ¿vale? Son dos conceptos que la gente también evita de hablar de una manera abierta, ¿no? ¿Esto lo notáis también en consulta directamente con pacientes, que les cuesta a la paciente oncológica de cáncer de mama de hablar abiertamente de la sexualidad? Les cuesta cuando no les das pie, es decir, por propia iniciativa. Ujú, Si la paciente llega a la consulta, tú le miras pues cómo está, su mamografía, le haces la exploración y adiós hasta el año que viene que tienes el ujú. siguiente control. Aquí es muy difícil que te hable, ¿vale? Vale. Es un tema que o les das tú un poquito de entrada, que Ujú, nosotros es una de las cosas que defendemos, ¿no? El dar este espacio en la consulta para que la paciente pueda hablar. Y eso muchas veces tienes que introducirlo tú, ¿no? ujú, Encontrar primero un tiempo en la consulta, que a veces esto es muy difícil porque vamos con el tiempo justo, pero ujú, encontrar ese tiempo en la consulta para sentarte y decirle, hola, mire, aparte de todo esto, sabe que es muy frecuente que hay disfunciones sexuales durante el tratamiento o el seguimiento de un cáncer de mama. ujú. Y una vez dicha esta frase, la gran mayoría es cuando se sueltan, Vale. ¿vale? Y es Ujú, cuando te cuentan y te cuentan más. Necesitan que les abras la puerta.
Vale. Necesita que el profesional les abra la puerta, porque abrirlas por propia iniciativa sí que hay algunas, pero no son muchas. Vale. Ujú. Porque además, en cuanto a que una mujer ya empieza con todo su tratamiento del cáncer de mama y empieza a darse cuenta quizá de sus disfunciones o de sus conflictos con la sexualidad, ¿en qué momento más o menos es cuando acuden al ginecólogo con problemas específicos de sexualidad, ¿vale? O sea, de algún problema físico, mental, psicológico, etcétera. A ver, en el primer momento, pues no es la preocupación inicial ni mucho menos, ¿no? El Ujú, impacto inicial del diagnóstico es un shock y muchas veces la preocupación por las secuelas y por la propia supervivencia es tan grande que el sexo deja de ser una prioridad. Y ujú, eso es normal, ¿vale? ujú, Normalmente es aproximadamente al cabo de un año después de finalizar el tratamiento oncológico ujú. que es como que la vida vuelve un poquito a la normalidad y es cuando parece que las mujeres empiezan a consultar por esas dificultades sexuales, porque ahora ya es cuando les empiezan a preocupar, ¿vale? Es Vale. normal, necesitan un tiempo, normalmente es a partir del año que empiezan a consultar y quieren solucionarlas. Ujú. Porque como ya comentabas, hay algunas acciones bueno, algunas situaciones como es el aspecto físico, como es bueno, el proceso en sí, ¿no? Que supongo que esto impacta de una manera específica, ¿no? Hacia la sexualidad de la mujer, tanto, por ejemplo, en el caso de la cirugía mamaria o el impacto de la quimioterapia, de los tratamientos hormonales también, que también sabemos que son bastante importantes en cuanto a la sexualidad. Sí, a ver, hay muchos factores que Ujú, influyen, ¿no? Están los factores que ya lleva la mujer previos, es decir, como los factores predisponentes que tú puedes tener, por ejemplo, no sé, el tipo de educación sexual que haya recibido, los antecedentes personales a nivel de sexualidad, tu relación de pareja, las estrategias de afrontamiento que uno tenga de cara a los problemas, ya son cosas que tú ya llevas intrínsecas. Y luego ya están las que te vienen encima con un cáncer de mama, ¿no? ujú, La angustia, la ansiedad, los nervios, este diagnóstico, los tratamientos que recibes, la cirugía que te altera la imagen corporal, la quimioterapia que te deja hecho un cromo, mm, la hormonoterapia que te produce una sequedad vaginal, todo esto pues va mirando, ¿no? Entonces, ujú. en función también de cómo estés tú, como sea lo que decíamos, los factores intrínsecos y qué grado de factores extrínsecos tengas, pues entonces la influencia en la sexualidad será una u otra, ¿vale? Vale, porque, por ejemplo, en el caso, bueno, normalmente con la quimioterapia la menopausia llega de una manera inducida en muchos casos y en muchos tratamientos oncológicos, ¿no? Pero si a estos efectos que ya de por sí, ¿no? La quimio y los tratamientos ya traen, además de forzar a una menopausia brusca y acelerada, los efectos más frecuentes que puede manifestar una mujer y que le afectan en su sexualidad son mayores quizá bueno, es un factor añadido e inducido, ¿de acuerdo? Pero que bueno, no es más de lo que quizá debería tener. Ah, a ver, me preguntas sobre todo por el tema hormonal, ¿no? Sí, Por la exacto. menopausia inducida por ciertos, vale, Ujú, a ver, ¿qué pasa? Que primero, la quimioterapia en las mujeres premenopáusicas ujú, puede inducir una menopausia o adelantar la misma, ¿vale? ujú, Aparte de los efectos secundarios que ocasiona en el momento del recibimiento de la quimioterapia, que ya sabemos que son muchos y se pueden tratar de otra manera, es ujú, al finalizar la quimioterapia que puede adelantar la menopausia. Y luego, aparte, muchos tumores de mama, muchos cánceres de mama, los que llamamos hormonodependientes, ujú, llevan asociado un tratamiento antiestrogénico, ¿vale? Que puede ser tamoxifeno, sobre todo en premenopáusicas, y los inhibidores de la aromatasa en las posmenopáusicas. Los inhibidores ujú, de la aromatasa muchas veces lo que hacen es bloquear el poco estrógeno que la mujer posmenopáusica puede tener, lo ujú, acaban de bloquear. ¿Qué quiere decir? Que si ya de por sí la menopausia en algunas mujeres produce efectos secundarios por la bajada de estrógenos, si además los pocos que podamos tener los acabamos de bloquear, esta sintomatología es mucho más aguda. ¿Vale? ujú, A nivel sexual se manifiesta principalmente, primero, porque el déficit de estrógenos está relacionado ya de por sí
en la parte biológica que hemos dicho, en una disminución de la libido, ¿vale? Ujú, Es una disminución de la libido que si simplemente es esto y el resto de las esferas, hemos dicho que la sexualidad son 3 esferas, y el ujú, resto de las esferas están correctas, suele estar bien compensada. Pero es que aparte esta disminución de la libido va asociada a una atrofia vulvovaginal que llamamos. El déficit ujú, de estrógenos produce lo que llamamos pues esta atrofia vulvovaginal o síndrome genitourinario de la menopausia. ujú, Esto es un adelgazamiento de las paredes de la vagina con una disminución de la lubricación. ujú. Las paredes de la vagina se pierden elasticidad, se vuelven muy friables, muy finitas, produce sequedad, inflamación y suele dar dolor al orinar, dolor, picor en la zona vaginal, un picor bastante intenso, molestias con las relaciones sexuales, infecciones vaginales de repetición. Claro, Ujú. esto influye mucho en la sexualidad, Tanto. ¿vale? Me has Muchísimo. asustado incluso a mí. No, y es un problema muy frecuente, no Sí, solo en sí, las lo sé, mujeres lo con sé. cáncer de mama, sino hay un alto número de mujeres menopáusicas que lo padecen. Pero ¿qué pasa? Que en las mujeres que han tenido un cáncer de mama, ya sea por el tratamiento o por quimio, que les ha producido una menopausia anterior a lo que debía ser, como por sobre todo los inhibidores de la aromatasa, que lo que hacen es agudizar todos estos síntomas, Ujú, pues es mucho más evidente. Entonces se produce lo que nosotros llamamos la rueda de la atrofia, ¿vale? O sea, la ujú. atrofia vulvovaginal produce dispareunia. La dispareunia es el dolor con las relaciones sexuales. ¿Vale? Por lo tanto, las relaciones sexuales no son satisfactorias. Ujú, Una cosa que no gusta no apetece, ¿vale? Una relación sexual no satisfactoria, ujú. disminución del deseo y disminución de la actividad sexual. Correcto. Ujú, Y una cosa que no se usa se sigue atrofiando. Esa ujú, disminución de la actividad sexual nos produce más atrofia todavía. Entonces es ujú. una rueda, es como un círculo vicioso, que para romperlo lo primero que hay que hacer es tratar esa atrofia. Y tenemos tratamientos para esa Vale. atrofia, O sea que en ¿vale? estos casos la mujer tampoco tiene que pensar que ha tenido un cáncer y su vida sexual acaba. Por tanto, puede pensar que hay procedimientos y procesos nuevos de todo tipo, porque me parece que hay procesos a nivel más de intervención y hay otros que son puramente más de tratamiento en casa, que incluso ellas mismas pueden realizar en algunos casos. Pero me refiero que no es pensar tengo un cáncer de mama, acaba el proceso y tal, y ya está. O sea, ya no tengo que pensar nunca más en el sexo, ya no tengo el poder decir, ostras, vale, quizá tengo que entenderlo de otra manera, ¿no? Pero que pueda disfrutar, ¿no? De él, que no sea un final de todo, ¿no? Que hay veces que oyes No, casos y no dices, es, ostras. no es un final, es otro principio. Mm, Es diferente, es decir, lo que ujú, no tienes que hacer es, la sexualidad nunca tienes que renunciar a ella, ¿no? A veces, nosotros uno de los, siempre cuando hablamos de sexualidad hablamos de falsos mitos. El mundo ujú, está lleno de falsos mitos y en la sexualidad hay un montón, ¿no? Entonces, ujú, un problema, un falso mito de la sexualidad es el querer compararse con etapas anteriores, ¿no? ujú, El es que ya el sexo no es como era antes. Bueno, a lo mejor no es como era antes y no puede volver a ser como era antes, pero ujú. es que a lo mejor puede ser diferente y no por eso peor, Sí, señor. ¿no? Tampoco Entonces, somos nosotros iguales durante toda la vida y vamos cambiando también. O sea efectivamente, vamos cambiando, no es el mismo el sexo pues cuando empiezas a tener relaciones o a los 20 años que a los ujú, 40, que a los 60, y no por eso tiene que ser peor. A ujú, veces hay que evolucionar con él, ¿no? Y ujú, el no encabezonarse en decir es que quiero que sea como antes. No, ujú. investiga, prueba y a partir de ahí intenta buscar soluciones, no para volverlo como antes, sino para mejorar el que tienes ahora. No sé, Exacto. no sé si me explico. Sí, 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 ¿Vale? Eso es que un es un concepto muy concepto importante. sí, de aceptar Tenemos la que tratar, realidad. Ujú, sí, tenemos que tratar la atrofia vulvovaginal lo primero. Es decir, ujú, si una paciente tiene una atrofia vulvovaginal y tiene dolor con las relaciones, mm, porque la atrofia no es solo dolor con la penetración, o sea, es dolor al tacto, disminución de la lubricación, da ujú, muchas molestias. Si, lo primero que tenemos que es que tratar esto y luego no solo tratan, esto es la esfera biológica. Yo he dicho que ujú, era una esfera biológica, psicológica y social. Tenemos que ujú, afrontar las tres, ¿vale? ujú, Entonces, si tratamos la parte de la atrofia, después a veces es el que nosotros en la consulta llamamos el counseling, ¿no? Que son el dar ciertos consejos y ujú, sobre todo no se necesita una gran
la mayoría de pacientes no necesitan una gran intervención sexológica porque no tienen una disfunción sexológica muy importante, ¿vale? Necesitan intervenciones cortas y dirigidas, sobre todo, pues esto, que dejarlas preguntar, favorecer que pregunten, ¿vale? Dejarles el espacio y luego esas dudas que tienen, esos problemas que tienen, darles soluciones o información, muchas veces dirigida y concreta sobre esos problemas, ¿vale? Ya te he dicho, es muy importante el tema de las falsas creencias. Hay historias, pues, hay gente que sobre todo las sensaciones tan que te vienen que, bueno, que el sexo tampoco es tan importante. No, a ver, sí que es Sí que es importante. importante, es una parte, Sí que es exacto, de la importante. mujer. El pensar que los problemas sexuales, pues bueno, ya se resolverán por sí solos. No, a veces tú tienes que poner algo de tu parte, ¿no? Y resolverlo. Lo que te explicaba, el comparar la situación actual con otras previas, no se pueden comparar. Y eso no es ni bueno ni malo, ¿no? El coitocentrismo, nosotros hablamos mucho del coitocentrismo, ¿no? El que parece que la finalidad de cualquier relación sexual es acabar con la penetración. Bueno, no, es que el sexo va muchísimo más allá de la penetración y va mucho más allá incluso de lo genital. Es decir, yo a veces cuando hablo con las pacientes con quimioterapia, las pacientes con quimioterapia no se encuentran bien, tienen náuseas, tienen vómitos, tienen efectos secundarios, están cansadas, no piensan en el sexo y en el sexo como tal, y es normal, pero no piensan en el sexo como tal, en una relación sexual clásica como la entendemos, no quiere decir que no pueda haber sexualidad. Es decir, tú puedes estar con tu pareja, te puedes acariciar, recibir cariño, tener un contacto físico, y eso es sexualidad. Y eso es lo que tenemos que entender, que a veces lo que tenemos que hacer es adaptar la sexualidad a cada etapa de la vida. Correcto. No intentar adaptarnos nosotros a la sexualidad que queremos, sino es encontrar el balance, el equilibrio. Y muchas veces pues, se puede ayudar a eso.